Ella es jefa de infectología del Hospital Ernesto Torres Beltranes, directora de la Corporación SIDA Chile, exdirectora de SOCHIM, asesora de MinSal en Chagas y Arroyos y miembro fundadora del Taller Latinoamericano. Muchas gracias, doctora Olga. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Esta charla está enfocada a datos que están disponibles en el informe epidemiológico de VIH-Sida del Ministerio de Salud del 2021. Hay un informe de PPT que es también de ISP que tiene datos más una respuesta de solicitud de transparencia que hicimos como Grupo SIDA Chile. Y la idea fue trabajar un poco los datos con distintos análisis para poder verificar si nuestras percepciones respecto a lo que estamos haciendo y lo que se está informando realmente es así o los números nos dicen otra cosa. Entonces, acá tenemos la típica ahí vemos la típica curva en que hemos tenido los diagnósticos durante los distintos años. Acá tuvimos una baja en 2020 asociada a pandemia y en 2021, 2022 también hubo un repunte, pero eso ha ido bajando. La disminución se asocia al impacto de pandemia más la aplicación de nuevas estrategias de prevención combinada. En 2024 han habido 4.327 casos confirmados al momento de hacer la revisión y se habían realizado 1.660.298 exámenes. Y las fuentes de estos datos, la plataforma de exámenes VIH, SUB-VIH e ISP. El SUB-VIH se aplica solamente en el sistema público, pero igual toda la información va al ISP. Acá hay un dato muy importante, no sé si al fondo logran ver esta última fila. ¿Por qué es importante? Porque acá nosotros vamos a ver el año, los casos confirmados y los números de exámenes realizados. Porque una de las discusiones que había era si los casos estaban bajando a expensas de menos testeo o si era una baja real. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar acá? Por ejemplo, en 2016 teníamos 1.148.600 test, de los cuales 4.927 se confirmaron. 2017, 5.816 con 1.319.80 test. 2018, 6.938 y aquí nos pegamos un salto a 1.550.482. Y acá, que estábamos con revuelta social y todo, tuvimos 6.720 casos con 1.593.348 test. 2020, 4.446 casos con 1.261.630, una caída de 300.000 test en comparación a 2019, que es el primer año de pandemia, que es totalmente concordante con lo que podíamos esperar. En 2022 tuvimos 5.401 casos y de los hay un aumento leve del testeo de 1.482.000 a 1.596.777. En 2023, 4.795 casos con 1.666.525 test. Y en 2024, 4.327 casos confirmados con 1.660.298 test. Por lo tanto, lo que podemos ver es que de 2022 a 2023 son los años que más se ha testeado. Por lo tanto, uno puede inferir que esta disminución de casos es real en relación a los test ejecutados. Y acá, como ya sabemos, la epidemia está concentrada principalmente en rangos de 25 a 39 años. Y es mucho más alta en hombres que mujeres, con una mayor incidencia de 25 a 34 años entre 2019 a 2023.
Según los casos de nacionalidad, se reportaron 19 nacionalidades extranjeras registradas en el informe 2024, siendo en este momento la nacionalidad extranjera predominante Venezuela, seguida por Perú, Bolivia, Colombia, Haití y Paraguay. Por lo tanto, en 2023 con pacientes que tienen un alto peso en la confirmación, podemos decir que la migración sigue siendo un factor importante en la dinámica de nuestra epidemia de VIH. Otra cosa súper importante es que en este informe, que este gráfico tiene de 2012 al 2022, hay un descenso progresivo de la mortalidad, con un pic en 2019 asociado a la vuelta social, pero que ha sido mantenido. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, acá, mujeres la línea verde, rojas son los hombres y total es el azul. La tasa global, por ejemplo, de mortalidad en 2022 fue de 2.42%. Entonces, tenemos una buena sobrevida de nuestros usuarios. Y acá, en base al espectro y datos de MinSal, estas son las estimaciones de incidencia y de prevalencia, que es en el fondo lo que nos va a dar la carga de enfermedad de nuestros pacientes. Y según esto, 89,6% de los casos estaban diagnosticados en el 2018 y el 95% en 2024, en terapia 75,1% en 2018 y 74,6% en 2024, con carga viral indetectable por convenios menos de 1000, 90,8%, y en 2024 ya teníamos 95,3%. Por lo tanto, este es nuestra principal debilidad, pero en general estamos bastante bien. Y en los nuevos casos, si lo vemos desglosado por regiones, podemos ver que sigue habiendo un predominio del diagnóstico de hombres sobre mujeres en todo Chile, siendo un poco menos marcado en la Araucanía, los lagos, Aysén, Magallanes, en que las curvas tienden a estar más cerca. Esta tabla tiene como mucha información, pero yo me di el trabajo de hacer gráficos de esta tabla, porque nos da una percepción respecto a cómo está haciendo la presentación de nuestros pacientes, en que acá tienen total hombres y mujeres de todas las regiones del país, con rangos de menos de 200 CD4, 200 a 350 y sobre 300 CD4. Y están desglosados 2019, 2020, 2021. Es el único informe que encontré este desglose, por eso es que no hay otros años incluidos, y se traduce en esto. Que, por ejemplo, para la región de Arica, que es la 15, acá tenemos verdes que son más de 350 CD4 y más. Este rojo es entre 200 a 349 y menos de 200 es lo azul. Entonces vemos que, por ejemplo, en Arica tenemos una presentación tardía bastante importante, siendo más importante en 2020 que en los otros años. Si ustedes ven la región de Tarapacá, la primera región, tuvo, sobre todo en 2021 y en 2020, un porcentaje muy alto de presentación tardía. Ahora, recuerden que también fuimos la principal puerta de entrada de la población venezolana al país y que venían prácticamente con evolución natural. Lo mismo pasa con la región de Antofagasta, que también tiene presentación tardía, pero si comenzamos a ir, por ejemplo, a la región de Atacama, ya las proporciones se invierten. Y esto está por porcentaje respecto al total, más que número, para que en el fondo nos hagamos la idea de cuánto de lo que estamos viendo es presentación tardía o no tardía. Y en la cuarta región, si nosotros vemos también, tiende a haber un movimiento durante pandemia, pero los porcentajes de presentación tardía son un poco más bajos que la macrozona norte.
La región metropolitana tiene un 40% y bastante estable de presentación CD4 sobre 350 y más. La sexta región tuvo un pequeño impacto, pero en general se mueve alrededor del 60% de pacientes con CD4 de 350 y más. La séptima región sí tuvo un impacto durante pandemia en que hubo aumento de los pacientes expensas de menos de 200 CD4 respecto al porcentaje de lo que ingresaba en cada región, y todos estos datos fueron tomados desde las notificaciones de Epivigila, y por eso también es súper importante lo que se habló en realidad y desafíos, que si queremos tener diagnósticos completos tenemos que notificar. Después la región de Ñuble también tiene datos ya de estos 3 años en que había predominio de presentación tardía. En la octava región era casi la mitad entre presentación tardía y no tardía. Y en la macrozona sur tenemos que aproximadamente 30-40% en la región de la Araucanía tenía presentación con CD4 sobre 350, habiendo mayor predominio de CD4 entre 200 a 349. En la región de Los Ríos, durante pandemia aumentó la cantidad de pacientes con CD4 menos de 200. No tuvo tanto impacto esta presentación con CD4 menos de 200 en la región de Los Lagos, pero sí hubo aumento de 200 a 349 CD4. Me llamó la atención que en la región de Aysén no hubiera ningún paciente con CD4 sobre de 350 y más durante 2019 y 2020, pero sí aparecieron en 2021. Y en general Magallanes tuvo un comportamiento de aproximadamente 50% de CD4 sobre 350 y con menos participación de CD4 menos de 200. Entonces ahí ustedes se pueden hacer una idea respecto a que nos da lo mismo de qué región estemos hablando, de qué macrozona estemos hablando, y que siempre es importante no quedarnos solamente con las percepciones personales, sino que tenemos que ver los números de lo que se está registrando. Dentro de la solicitud de transparencia pedimos test de tamizajes de VIH asociados a PrEP, test rápidos intra y extramuro, pacientes ingresados con recuento de CD4 y autotest entregados, bueno, esto fue durante 2024, y autotest entregados y diagnósticos vinculados. Bueno, respecto a PrEP, no era posible desagregar datos. Para los que se fijen en el trabajo de las macronas, hay REM, y hay un REM que pregunta los motivos por el cual se toma el examen de VIH. No existe una marca específica para PrEP. Posiblemente están quedando dentro del grupo de examen voluntario. Puede ser, no lo sabemos. Por lo tanto, en este rato no se puede saber cuántos test se han tomado asociados a la canción de PrEP en el sistema público. Entonces, no sé, quizás como un pensamiento en voz alta, agregarle como una linecita a este REM, si que se pudiera. Bueno, soñar no cuesta nada. De los test rápidos realizados entre intra y extramuros durante 2024 se hicieron 186.207 test. No hubo más diclosa, por lo tanto no podemos dar la distribución territorial. Y acá, importante, acá están los datos de confirmaciones en mayores de 15 años, y en el caso de los pacientes que ingresan con CD4 menos de 350 tuvimos 60,5% del total, y un 36,7% ingresa con CD4 menos de 200. Por lo tanto, todavía tenemos alta presentación tardía, a pesar de que se está diagnosticando más y que se está testeando más. Y habían 13 notificaciones que nos registraban sexo con rangos de CD4 menos de 204, entre 200 y 349,4, 350, 502 y más de 503. Respecto a la distribución de los autotests, recuerden que los autotests se ofrecen, se suben a miras para registrar que se están entregando, pero esto no significa de que se realicen estos autotests o que sea la misma persona.
Y eso, para darle la privacidad a los usuarios, la verdad es que solamente hay identificación del autorreporte, el que desea consultar, ya sea por reactivo o no, y por lo tanto uno solamente puede hablar de entregas y no más allá respecto a vinculación. En total, en 2024 se entregaron 203.500 autotests, destacando a nivel central 54.283, y las regiones que más entregaron fue la metropolitana con 30.190, Antofagasta con 11.731, Maule con 12.850, Los Lagos con 12.247 y Tarapacá con 8.446. No tenemos datos respecto a esta estrategia de diagnóstico posterior o vinculación a control, por lo que les decía, porque la reportería es espontánea y puede haber también gente que no haya acudido a el Fonocida y que se haya vinculado igual. Entonces la verdad es que no solamente podemos hablar de hasta dónde se destruyó. Preservativos y lubricantes externos 5.579.352, la mayor parte fue a Ceremi y a servicios de salud. Los internos fueron 275.000 unidades, que esto hay que recordar que hasta hace unos años no estaba disponible, por lo tanto se agradece esta estrategia. Y se entregó tanto a Ceremi como servicios de salud, y estos datos se obtuvieron de Senabast en enero a diciembre de 2024 y en Sachet de lubricante 106.500 unidades que se entregaron tanto por Ceremi y por servicios de salud. En este dato todavía, si uno ve los gráficos, tenemos presentación tardía. Se está haciendo más testeo, se está logrando disminuir también la cantidad de casos nuevos, entonces ahí hay que darle como una vuelta más a qué es lo que está pasando. Las brechas entre inicio temprano y adherencia a terapia son cosas que todavía tenemos que trabajar. También tener la pertinencia territorial, porque como ustedes pudieron ver en los gráficos, que si bien esta tabla más desglosada estaba solamente en el informe de 2021 y no la encontré en otros informes, nos habla de que la epidemia se comporta distinto según qué parte de Chile estemos nosotros trabajando. Por lo tanto, lo que sirve en el norte no me sirve en el sur ni me sirve en el centro. Entonces tenemos que tratar de darle pertinencia cultural y territorial a las estrategias que nosotros hagamos, mantener el tema de PrEP, fomentarlo y poblaciones clave, integrar actores civiles y todavía no tenemos muy claro más información de PrEP, y se observa que hubo un refuerzo de tamizaje por parte de MinSal y entrega de tanto de condones como de lubricantes. Y importante tratar de ver si que después con la encuesta que se le hacía a las personas que se hacen autotest y se autorreportaban, qué tipo de información estamos levantando desde esa estrategia. Y darle gracias, si bien no se lo pedí formalmente, a todos los informes que elabora Daniel Cáceres, que es bastante rigurosa la información, al Departamento de Biología de MinSal, al Departamento de ITS y VIH y los datos de la Ley de Transparencia. Y eso era lo que quería contarles un poco, aterrizando los números a nuestra realidad. Muchas gracias, doctora López. Vamos a tener espacio para las preguntas al final de este módulo.